Inge, buen día. No se puede marcar asistencia. A ver, ahorita voy a ver. Ahora sí, chicos, pueden entrar. Ahora pueden entrar a marcar su asistencia. Gracias, Inge. Ya está bien, Inge, ya se puede marcar. ¿Dónde está Liliana Huanca? ¿Por qué no pone su perfil? Carla Gutiérrez, Italo Hidalgo, Oros Guevara, Montserrat Rojas, Rocío Vega, Rubén Sagredo, Rocío Vega, William. Se ha desconfigurado, Inge, ahorita lo arreglo. Noemí Violeta, Rocío Vega, Montserrat Rojas, Rubén Sagredo, Liliana Huanca, Diego Flores, Carla Gutiérrez, Johan Gutiérrez Cruz,
11 ratos Hz. Hz. Sí, Inge. ¿Por qué no pone su perfil, su foto, su Inge, le cámara? cuento que fue esto desde la página y no se me ha actualizado, no sé por qué. Según yo estaba con perfil y entro y no está. ¿Cómo de mí no se me borra? Ya 50.000 años que pongo y no. Y por eso estoy viendo ahorita y voy a ver si puedo. Ítalo Hidalgo igual. Liliana Huanca. Diego Flores. Carla Gutiérrez. Bueno, así que hasta el día de hoy hemos estado viendo lo que corresponde al comportamiento de los gases ideales, esos gases hipotéticos, esos gases imaginarios que se nos presenta para poder explicar en cierta manera el comportamiento de los gases. Como habíamos visto, en cierta medida no existen estos gases ideales, lo que realmente nosotros manejamos son los gases reales, pero de alguna manera nos ayuda las diferentes leyes y los diferentes postulados que mencionamos a partir de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, nos permiten a nosotros interpretar de alguna manera el comportamiento ideal de los gases ideales basados en la teoría cinética molecular. Igualmente, cuando tenemos una mezcla de gases, de igual manera, a través de la ley de Dalton, nos permite identificar ese comportamiento y por lo menos imaginarnos qué es lo que pasa al interior de un recipiente con estos gases ideales o gases hipotéticos que obedecen a una ecuación matemática basada en la relación de las 4 variables de estado, que es la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. Entonces, la teoría nos indica que justamente estos gases ideales, estos gases hipotéticos o imaginarios, se comportan de tal manera que responden a esta ecuación de Clapeyron, que nos indica que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. De igual manera, los gases ideales se van comportando de acuerdo a la variable que se mantenga constante. Por ejemplo, en el caso de la ley de Boyle, en la ley de Boyle lo que se mantenía constante justamente era lo que manifestábamos en cuanto a la relación de la presión por volumen, ¿no? Esa presión por volumen para un gas que se puede comportar en dos estados diferentes, en dos momentos diferentes, nos relacionaba justamente que la presión por volumen era constante. De igual manera, manejábamos, es decir, que el proceso a temperatura constante que relaciona la ley de Boyle corresponde a un proceso isotérmico. Todas las ecuaciones, o mejor dicho, las curvas que nosotros podríamos relacionar en función a esta relación se las llama las curvas isotérmicas o isotermas también, ¿no? En todo caso, para tener una relación en función a las propiedades de los gases con relación a Boyle, pues nos manifestaba que efectivamente un gas sometido a dos momentos diferentes tenía la relación de que la presión 1 para el momento 1 por el volumen 1 para ese momento 1 se mantenía constante, lo que significaba que esa presión 1 por volumen 1 era igual también
a la presión 2 por el volumen 2. Eso es lo que nos indica el comportamiento de los gases ideales cuando se somete ese gas a un proceso isotérmico, es decir, a una temperatura constante, a un proceso donde se mantiene la temperatura constante. Otra de las leyes también muy utilizadas para aproximar los datos al comportamiento real es la ley de Charles que habíamos indicado. La ley de Charles generalmente se manifiesta para procesos que tienen presión constante, ¿no? Y cuando se maneja presiones constantes estamos hablando de procesos isobáricos, en donde de igual manera este gas que está sometido a dos momentos o a estados 1 o en estado 2 se puede relacionar tomando en cuenta que la presión es constante, de tal manera que la relación del volumen sobre la temperatura obedece también a una constante. Por lo tanto, la ley de Charles pues, se puede escribir tomando esa relación de que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. De igual manera, para el mismo gas ideal, este gas hipotético se puede manifestar considerando el volumen constante, ¿no? Cuando el volumen constante, habíamos indicado que estamos asumiendo un proceso isocórico o isométrico, ¿ya? Donde el postulado de la relación matemática que la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2, corresponde netamente a lo que nos determina Gay-Lussac, ¿no? Eso es una determinación. Y también habíamos indicado que tenemos otra relación muy importante, la cual postula Avogadro, el Avogadro nos relaciona prácticamente el volumen con la masa de un gas. De alguna manera involucra no solamente el volumen, sino el número de moles que corresponde. También nos indica Avogadro en su ley, que más se la conoce como ley de Avogadro, nos indica que, bueno, volúmenes iguales de todos los gases a una misma temperatura y a una misma presión contienen igual número de moléculas. Importante esta relación para que podamos desarrollar también en cuanto a lo que es la relación del número de moles o la masa molar de un gas ideal. De tal manera que también llegamos a conjuncionar todas estas 4 ecuaciones prácticamente, la de Gay-Lussac, la de Charles y la de Avogadro, para resumir en una sola ecuación, que es la ecuación general de los gases ideales, que involucra las 4 variables de estado, por la cual habíamos indicado que corresponde a la ley de los gases ideales o ecuación de estado para un gas ideal, o también denominado en algunos libros la ley de Clapeyron, que relaciona la presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases ideales R, ¿ya? Y por la temperatura. Esa constante de los gases ideales también habíamos considerado de que la podemos obtener a partir de despejar de la ecuación general de los gases ideales, es decir, de la ley de Clapeyron, esta constante. Y si nosotros basamos en datos de condiciones normales que equivalen a una presión de una atmósfera, a un volumen
de 22.4 litros a una temperatura absoluta de 273 grados centígrados para un mol de sustancia gaseosa, vamos a ver de que obtenemos un valor del gases ideales de la constante R de 0.08 o 0.0821, depende de cuántos decimales están trabajando, cuyas unidades están dadas en atmósferas, litros, mol, grado Kelvin. A partir de la misma también podemos recabar algunos otros valores de la constante de los gases ideales que habíamos tenido como tarea para poderlo revisar, y más que todo para que tengan ustedes datos de la constante de los gases ideales, la constante R, basadas en diferentes unidades, la cual nos va a permitir a nosotros tener a mano estos valores de la constante para poder trabajar en cualquier problema que se nos presente desde el punto de vista termodinámico. ¿Ya? Vamos a obtener, por ejemplo, basadas en presiones de milímetros de mercurio, en libras fuerza por pulgada cuadrada, o también podemos obtener la constante R basado en unidades termodinámicas como es la caloría y los joules, por decirles, ¿no? Eso tenían que ustedes revisar y calcular la mayor cantidad de las constantes. A partir de esta relación de la ecuación universal de los gases ideales, también habíamos determinado poder calcular algunas propiedades de los gases ideales, como la masa, el peso molecular, la densidad, ¿no? Relacionando justamente con el peso molecular, indicando que el peso molecular es igual a la masa dividido por el número de moles de la sustancia. Entonces, con esta relación yo puedo introducir a mi ecuación de los gases ideales, la ecuación general, o la de Clapeyron, y obtener en función ya al peso molecular y a la masa. Es decir, cuando puedo, a partir de la relación de peso-volumen igual a nRT, que es la ley de Clapeyron, y reemplazando valores puedo obtener también, por un lado, el peso molecular del gas, o en su caso, conociendo el peso molecular y las otras variables de estado, puedo conocer el número de moles. O en su caso también puedo conocer la densidad del gas, ¿no? A sabiendas de que la densidad de una sustancia es masa sobre volumen. Entonces también puedo calcular la densidad en función al peso molecular, la temperatura y la presión. Entonces hemos estado viendo diferentes tópicos que hacen al comportamiento de los gases ideales para de alguna manera calcular ese comportamiento cuando tenemos a un solo gas confinado en un recipiente y sometido a estas condiciones que nos dan las variables de estado. Pero no siempre se tiene un solo gas, ¿no? Habíamos indicado que también en un recipiente se puede tener dos o más gases. Para ese caso habíamos indicado de que efectivamente se trataría de una mezcla de gases. Y cuando se trata de una mezcla de gases estamos haciendo mención a los postulados que plantea la ley
de Dalton, más propiamente conocida como la ley de Dalton de las presiones parciales. Por lo tanto, cuando nosotros estamos asumiendo el comportamiento o la aplicación de las leyes de Charles, de Gay-Lussac, de Boyle, estas solamente son aplicables cuando tenemos un solo gas a analizar. Pero ya cuando tenemos varios gases a analizar, entonces hacemos mención a la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿no? Y nosotros estamos familiarizados con la mezcla de gases, ¿no? Pues el aire está compuesto de una mezcla de gases, es una mezcla homogénea, de tal manera de que en el mismo tenemos una serie de Daltons. Dentro de esta teoría también postula el Dalton que cuando se tiene una mezcla de gases, estos gases que están confinados de forma mezclada, pues se manifiestan al interior del recipiente como si estuvieran solos. Es decir, ocupan el mismo volumen y ejercen una presión que es completamente independiente a la presión que van a ejercer por separado los otros gases de la mezcla. Por eso es de que se los trata como si estuvieran solos en el recipiente. Y si eso es así, pues se tiene que la relación, por ejemplo, de la presión total en el recipiente en una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, bueno, si tengo 4 serían las 4 presiones parciales de cada uno de sus gases, donde individualmente se las considera su actividad en relación a su número de moles, a su temperatura y a su volumen. Si nosotros partimos de ese análisis, podemos indicar que la presión, por ejemplo, de un gas en función a la ley general de los gases, va a estar relacionado con el número de moles de ese gas, su temperatura y su volumen. Pero como están confinados en un mismo recipiente, pues la temperatura llega a ser la misma, el volumen llega a ser el mismo, y como tal, la constante de los gases ideales también llega a ser lo mismo. Por lo tanto, mi presión total está en función al número de moles totales, de acuerdo al número también de gases. En ese caso, como comparten el mismo volumen, la misma temperatura, la presión total, si nosotros lo llevamos en ese sentido, va a ser igual al número total de moles multiplicado por la constante de los gases ideales, por la temperatura en la que está el recipiente que contiene a la mezcla y por el volumen total, ¿no? Por eso habíamos indicado, es tan importante esta relación, porque nos permite involucrar la cantidad de gas que está presente de cada sustancia. Y esa cantidad de gas va a estar dada por el número de moles. Y de ahí que también yo puedo colocar mi presión total en función a las fracciones molares también, ¿no? Si nosotros encontramos que la fracción molar no es nada más que el número de moles de un gas en particular dividido por el número de moles totales, entonces también puedo colocar de que la presión parcial o la presión total también puede involucrar esa fracción molar. Por lo tanto, si yo verifico esta situación, puedo indicar que la presión parcial
de cada uno de los gases va a estar igual, o va a ser igual a la fracción molar de ese gas multiplicado por la presión total. Entonces también puedo sacar la presión parcial en función a las fracciones molares. Indudablemente de que vamos a trabajar en ese sentido. En laboratorio vamos a poder determinar el comportamiento de los gases ideales basados en estos experimentos de la ley de Boyle, de la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, como también vamos a poder hacer la aplicación de la ley de Dalton, ya cuando tengamos que hacer la recolección de un gas por medio de un líquido, cuando hacemos burbujear. ¿Ya? Y vamos a poder determinar justamente esos aspectos muy importantes. También podemos determinar dentro de las propiedades de los gases la masa molar de una mezcla de gas, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, una serie de gases que están relacionados o que están confinados en un mismo recipiente, entonces puedo también calcular el peso molecular, por ejemplo, de esa mezcla, asumiendo de que cada uno de los gases se encuentra como si estuviera solo en ese comportamiento, de tal manera que yo puedo sacar las fracciones molares de cada uno de los gases, puedo sacar el peso molecular de cada uno de los gases y con esos datos puedo sacar el peso molecular de la mezcla, que no va a ser nada más que la suma de los pesos moleculares multiplicado por las fracciones molares. En tal sentido, voy a poder obtener el peso molecular de esa mezcla. De igual manera, también puedo calcular otra de las propiedades de los gases, como es el volumen molar, ¿no? El volumen molar, ya su nombre lo está indicando, es el volumen por cada mol de sustancia que yo voy a tener. En tal sentido, ese volumen molar va a estar dado por el volumen dividido entre el número de moles, es decir, N. Si eso es así, también puedo colocar ese volumen molar que va a estar en función a la constante de los gases ideales R por la temperatura dividido por la presión. Entonces es importante estos aspectos que nos va a permitir relacionar. Yo les voy a recomendar de que recuerden más que todo los procesos isotérmicos, proceso isobárico, proceso isocórico, conceptos de mezcla de gases para poder relacionar sus diferentes ecuaciones. Muchas veces comenzamos a hacernos un formulario que representa un montón de fórmulas y que si no podemos interpretar de dónde sale cada una de ellas, pues no vamos a poderlas utilizar, por más las tengamos ahí plasmadas en su hoja de formulario. Entonces, si ustedes se fijan y si quieren deducir cada una de las fórmulas, pues parten de la ley general de los gases ideales, o pues la ley de Clapeyron, que nos indica que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. A partir de ella, ustedes van a poder definir o desarrollar cada una de las leyes, ya sea la ley de Boyle, la de Charles, Gay-Lussac, la de Avogadro, tomando en cuenta a partir de esta, ¿no? Si esa temperatura constante, pues imagínense, despejan lo que son todo constante y pueden manejar
las simplificaciones. Hasta aquí hemos podido ver todo lo que se relaciona a gases imaginarios, gases hipotéticos, basadas en la teoría cinética molecular de los gases, poder dar una explicación a todo esto. Verán de que gran parte de estas ecuaciones las manejamos para hacer los cálculos aproximados en el comportamiento de los gases ideales. Pero vemos que los gases ideales no cumplen con los postulados o con esta relación que nosotros estamos indicando, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de la relación que es la de Clapeyron, la presión por volumen igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Esta es la ecuación general de los gases ideales a la que se sujetan prácticamente el comportamiento ideal. Y se indica que los gases reales pues no están o no cumplen esta relación que presión por volumen igual al número de moles. Ese comportamiento hace que tengamos a los gases reales, que es, como su nombre lo indica, que en la realidad son los que nosotros utilizamos o manejamos. Para tal efecto, ya se incumplen también algunas normas específicas que nos da la teoría cinética de los gases. Por tanto, si nosotros analizamos la ley de los gases ideales, cuando se mide la presión, cuando se mide el volumen, cuando se mide la temperatura de este gas, los valores estos valores, por ejemplo, no van a satisfacer justamente esta relación. A todos aquellos gases que no satisfacen esta relación de la presión por volumen igual al número de moles por la constante de la temperatura se los conoce como gases reales. También se puede indicar que los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia media entre ellos, ¿no? Es decir, que el tamañito de cada una de las moléculas que son iguales para cada gas, ¿ya? Y cada gas se diferencia por el tipo de molécula, va a ser muy pequeño en relación a la distancia que hay entre ellas. Ahora, las fuerzas intermoleculares son débiles o despreciables, salvo en el momento de la colisión. Esto, si se fijan en la teoría cinética de los gases, nos decía que los gases se encuentran en constante movimiento. De tal manera de que para los gases, por ejemplo, para los gases ideales, o mejor dicho, para los gases reales, las condiciones o los postulados que de alguna manera se basaba la teoría cinética de los gases, no se puede cumplir, por ejemplo, para estos tipos de gases reales. Generalmente, cuando la situación en que más se aproximan, por ejemplo, a un gas ideal, el comportamiento de los gases reales, es cuando está a presiones y a temperaturas bajas. Cuando la presión y la temperatura son altas, el comportamiento del gas se aleja, ya específicamente de los postulados de la teoría cinética. Esto debido a dos situaciones importantes que toma en cuenta, que es el comportamiento de las moléculas desde el punto de vista gravitacional, desde el punto de vista eléctrico o electromagnético. Y aquí ya influye, por ejemplo, los gases reales, donde efectivamente manifiesta
un cierto comportamiento de las moléculas de tipo gravitacional y también electromagnético, lo que de alguna manera afecta al movimiento de las partículas al interior de este recipiente, haciendo de que se comporte completamente diferente a un gas ideal. Por eso es de que de alguna manera se habla de gases reales, a la diferencia de los gases ideales, porque a través de este comportamiento, de esta interacción que existe, tanto gravitacional o electromagnética, va a hacer de que el volumen ocupado por las moléculas va a ser despreciable comparado con el volumen total ocupado por el gas, ¿no? Al ser tan pequeñitas, entonces casi se les desprecia. En ese sentido, podemos indicar de que el gas real no se ajusta a la teoría cinética de los gases y tampoco se va a ajustar justamente a esta ecuación que tenemos de la ecuación de estado, que es la presión-volumen igual a nRT. Por lo tanto, hay que hacer de alguna manera, o hay que establecer alguna relación que nos aproxime al comportamiento de los gases ideales. Para eso, hay que considerar las desviaciones que va a tener el comportamiento de los gases ideales, y estas desviaciones van a estar relacionadas justamente con las interacciones de las moléculas que la conforman. Estas interacciones, como ya habíamos indicado anteriormente, se las denominan las fuerzas de interacción molecular, que efectivamente también las analizamos desde el punto de vista de la definición de lo que son los estados de agregación de la materia, ¿no? Estas fuerzas intermoleculares, como son las fuerzas de repulsión o las fuerzas de atracción, o también las fuerzas de repulsión o las fuerzas de cohesión, que muchas veces habíamos indicado. Efectivamente, estas fuerzas de repulsión, de alguna manera, si estamos viendo desde el punto de vista molecular, van a ser esas fuerzas que van a mantener alejadas unas moléculas de las otras. Por lo tanto, al mantenerse alejadas, de alguna manera va a dificultar la compresión de ese gas. Y ese gas, por ejemplo, ese gas real que nosotros estamos manejando, va a estar en función justamente hasta qué momento, hasta qué alcance van a estar juntas para poder soportar un determinado acercamiento. Y ese determinado acercamiento va a estar dado por la injerencia de una presión externa, ¿ya?, que nos va a permitir acortar esas distancias entre molécula y molécula. Y lógicamente el acortamiento de estas distancias va a obedecer, es decir, a poder reducir las fuerzas de repulsión, lógicamente a elevadas presiones, como también va a influir la densidad del gas que se va a tener. Cuando tenemos las fuerzas de atracción o las fuerzas atractivas, pues estas de alguna manera, al tener esa fuerza de atracción entre molécula a molécula, pues van a contribuir grandemente a favorecer lo que es la compresión. La compresión no es nada más el proceso
que se sigue aumentando la temperatura y que permite ese acercamiento o reducir la distancia que hay entre molécula a molécula. En todo sentido, cuando estamos hablando justamente de las fuerzas repulsivas y las fuerzas atractivas, vamos a hablar sobre lo que es ese factor que influye dentro de las fuerzas atractivas, como es el factor de compresión, más denominado factor de compresibilidad. ¿Ya? Ese factor de compresibilidad va a estar dado en función también al comportamiento de las variables de estado. En función a las variables de estado. Considerando que ese factor de compresibilidad va a estar dado en función al volumen molar de un gas real dividido por el volumen del gas ideal. Es decir, se sigue considerando aquí ese comportamiento imaginario hipotético para poder desarrollar esa relación del volumen del volumen real dividido entre el volumen ideal es lo que se denomina el factor de compresibilidad o el factor de compresión. Este factor de compresibilidad o factor de compresión es una forma para poder desarrollar las ecuaciones que permiten de alguna manera interpretar qué es lo que pasa en un gas real, tomando en cuenta que está sujeto a la diferencia de los gases ideales. Los gases reales están sujetos a fuerzas de tipo gravitacional, como habíamos indicado, a fuerzas de tipo eléctrica o electromagnética. Para tal caso, también, en función a esta definición, se puede considerar ese factor de compresibilidad en función a las variables de estado, si así se lo ve. Si nosotros reemplazamos los valores de cada una de ellas, vamos a ver que estas variables, tanto de volumen como temperatura, como el volumen del gas real o el volumen del gas imaginario, vamos a ver de qué va a estar en función si reemplazamos estos valores considerando la ley de los gases ideales, que presión por volumen es igual al número de moles por la constante y por la temperatura. Yo puedo sacar de aquí, puedo despejar el volumen general, que va a ser igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Esto dividido, por supuesto, sobre la presión. ¿Ve? Ahora también a partir de esta yo puedo sacar mi volumen molar. Y mi volumen molar va a ser igual a ese volumen dividido por N. De tal manera que voy a tener que ese volumen molar va a estar dado por la constante R, por la temperatura
y por la presión. Entonces mi volumen molar va a estar en función de eso. Si yo reemplazo valores, voy a tener un factor de compresibilidad que va a estar en función a la presión, al volumen, en este caso ese volumen molar que vamos a tener en esta relación. Puedo colocarlo con M, o también otros lo colocan con su rayita aquí arriba. Cuando vean con su rayita arribita, significa el volumen molar, que es el volumen por unidad de mol. Y por la constante y la temperatura. Por lo tanto, la P, al igual que en los gases ideales, corresponde a la presión absoluta. Esta Bm o B con su sombrerito se refiere al volumen molar. Esta la conocen, que es la constante de los gases ideales o la constante universal de los gases también. La temperatura, como habíamos indicado, para todo el tratamiento de los gases se trabaja con temperaturas absolutas. Y Z viene a ser la corrección justamente a esta ecuación general, de los gases ideales, que es presión por volumen a N RT. Entonces, se involucra dentro de esta ecuación general una corrección en base a esos tipos de fuerzas, tanto gravitacionales y electromagnéticas de las moléculas que la conforman. Por lo tanto, esta Z denominada factor de compresibilidad, se la considera como un factor de corrección para esta ecuación de estado. Y lo cual se involucra dentro de la ecuación de estado para poder hacer la corrección respectiva, y así que llegamos a una ecuación, la más accesible dentro de lo que es las ecuaciones de los gases ideales, a lo que denominamos la ley de Van der Waals o la ecuación de Van der Waals. Entonces, si se fijan, es una ecuación que justamente trabaja con la relación de la presión, el volumen, la constante de los gases ideales y la temperatura. El número de moles está involucrado dentro del volumen molar, para lo cual involucra también valores o coeficientes, ¿ya?, o constantes, tanto A como B, que son las que van a permitir hacer la corrección por una parte, ¿no? Hacemos la corrección para el caso del volumen, ¿ya?, y también hacemos la corrección en cuanto a las fuerzas de atracción intermolecular. Dos factores que involucran justamente para trabajar dentro de lo que es la ley de los gases reales. Esta es la ley más utilizada, que es la ley de Clapeyron. Bien. El tema de la ecuación de los gases es muy importante, toda vez de que nos permite a nosotros manejar ciertas variables para poder llevar del estado gaseoso al estado líquido de los gases, ¿no? Por lo tanto, es importante buscar esas variables que nos van a permitir llevar. Y esas variables están en función a ciertos procesos que se determinan. Por eso ningún gas puede ser licuado sin enfriarlo primero,
por debajo de su temperatura crítica y la presión necesaria para su licuación será tanto menor cuanto más lejos de ese nivel se haya descendido a la temperatura. ¿Cómo podemos interpretar esto? Podemos interpretar a través de ciertas gráficas que nos van a determinar, de cierta manera, el comportamiento de los estados de agregación de la materia, donde vamos a tener curvas, ¿ya? Curvas que nos van a asemejar un estado para diferentes temperaturas, en una ecuación presión-volumen. Vamos a ver de que en el área que está entre A y B corresponde a tener líquidos y gases, ¿ya? Y vemos que a medida que se va alejando, se va aumentando las temperaturas, el comportamiento de ese gas real se asemeja a un comportamiento de un gas ideal, porque si nosotros reconocemos esta curva a 48 grados centígrados es parecida a una isoterma. En cambio, cuando estamos a bajas temperaturas, pues ya se aleja del comportamiento ideal isotérmico para asumir ese comportamiento real, donde efectivamente se tiene, ¿no?, que involucrarse dentro de los estados de agregación de la materia, como es el estado sólido y gaseoso, a tal punto que podemos llegar a un punto crítico, donde se va a interactuar o se va a confundir el estado gaseoso con el estado líquido. De igual manera, también podemos trabajar en este tipo de ecuaciones para poder determinar justamente la coexistencia del estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? Como habíamos indicado, bajo la curva que tenemos entre el área A y B, como verá, está lo que coexiste el líquido con el vapor o el líquido con el gas. Y llegamos a ese punto crítico que habíamos mencionado. Ese punto crítico va a ser la máxima temperatura a la cual un elemento va a permanecer en estado líquido, ¿ya? Es decir, vamos a llegar a ese punto crítico donde prácticamente se va a confundir el estado líquido con el estado gaseoso. Ya llegamos a esa relación muy, muy importante. Vamos a ver otras ecuaciones que también es. ¿Dónde está? A ver. A ver si podemos ver esta, que también de alguna manera nos interpreta el comportamiento de los gases reales, como les decía. La ecuación más aproximada a poder interpretar, la más fácil para poder interpretar el comportamiento de los gases ideales es la ecuación de Van der Waals, justamente, ¿no? Pero también se tienen otras ecuaciones más complejas dentro de su esquema matemático, en su relación matemática, ya que de alguna manera, por ejemplo, la de Redlich-Kuhn, la de Pigg-Robinson, son también ecuaciones que nos manifiestan el comportamiento de los gases ideales, pero que
son más complejas en cuanto a su aplicabilidad y lógicamente de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, pues nos tocará revisar cada una de esas bibliografías. Pero es importante tomar en cuenta de que muchos de los gases reales que nosotros generalmente vivimos, ya los podemos interpretar desde el punto de vista ideal para poder aproximar a los datos. Por eso aquí, por ejemplo, nos dice de que un gas real se define como un gas con un comportamiento termodinámico que no sigue la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de estado? Es la relación de presión-volumen, número de moles, la constante y por la temperatura. También podemos indicar que los gases reales, para que se las considere como tal, ya tendrían que estar a elevadas presiones y bajas temperaturas. Es decir, con valores de densidad bastante grandes, nos indica, ¿no? Y aquí vemos lo que efectivamente habíamos indicado cuando estábamos trabajando con el factor de compresibilidad Z. ¿Ya? Ese factor de compresibilidad ya podemos, o se tiene también gráficas, diferentes gráficas para diferentes gases, es decir, cada gas real va a tener su factor de compresibilidad, ya sea tabulado o ya sea graficado en las diferentes gráficas psicométricas que se tienen. ¿Ya? Cuando haciendo este análisis, cuando un gas se comporta como ideal, desde el punto de vista del factor de compresibilidad, podemos decir de que ese gas se va a comportar como ideal cuando Z, que es el factor de compresibilidad, sea igual a 1, ¿no? Si nosotros asumimos esa relación, que Z sea igual a 1, si Z es igual a 1, en este caso, ¿no? Si es igual a 1, entonces voy a tener 1 igual a presión por el volumen molar sobre la constante y la temperatura. En todo caso, si eso despejamos, vamos a tener a R por la temperatura igual a la presión por el volumen molar, ¿no? Y el volumen molar es volumen sobre N. Por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí, vamos a tener que la presión por volumen va a ser igual a ese número de moles N por la constante y por la temperatura. Entonces, a partir de esta relación también yo puedo asemejar el comportamiento ideal. Ahora, ¿cuándo se comporta como gas real? Cuando Z es diferente a la unidad. Puede ser menor que 1 o mayor que 1. Por lo tanto, también nos va a indicar que el factor de compresibilidad Z va a ser función tanto de la presión como de la temperatura. Borremos todo esto. Bueno, aquí vemos las desviaciones al comportamiento ideal, ¿no? Más que todo, cuando nosotros tenemos
la relación que nos va a poder tener la presión con el factor de compresibilidad, ¿no? Entonces tenemos diferentes comportamientos para los gases reales, amoníaco, etano, metano, hidrógeno, etcétera, nitrógeno, y vemos de que cada uno, en función al factor de compresibilidad Z y a la presión, tienen diferentes comportamientos. Y ese comportamiento son las desviaciones al gas ideal. Por ejemplo, para Z igual a 1, tengo yo al gas ideal en estas condiciones. Pero para otros gases, fíjense, hay cierta actividad que lo desvían justamente del comportamiento para cada uno. De igual manera, podemos indicar las modificaciones a la ecuación del gas ideal, que ya habíamos estado indicando anteriormente, ¿no? Que un gas real se comporta como ideal a temperaturas elevadas y a presiones bajas. A poca presión y a alta temperatura, entonces se va a comportar como un gas real se va a comportar como un gas ideal, que habíamos imaginado, ¿no ve? Que se mueve, que ocupa todo el espacio y todo eso. De alguna manera, la teoría cinética o la teoría cinética de los gases ha sido la base importante para poder explicar de una forma imaginaria cómo es el comportamiento de las moléculas al interior de ese envase, de ese recipiente cerrado que lo contiene. Efectivamente, cuando se habla de la teoría cinética de los gases, se toma en cuenta que ese movimiento caótico que hay de las moléculas y donde no se considera prácticamente las fuerzas de atracción que hay, ¿no? Entre las moléculas, pero vemos que en la teoría de los gases reales, pues se tiene que considerar o se considera esas fuerzas de alguna manera de atracción en base a lo que son las relaciones electromagnéticas que tienen cada una de las partículas. Por eso dice que en realidad las moléculas de los gases reales poseen un volumen efectivo y una fuerza de atracción mutua y de repulsión también entre ellas, ¿no? Entonces aquí ya considera de alguna manera para el estudio de los gases reales de que el volumen de cada una de las partículas es significante en su comportamiento, como también la fuerza de atracción y de repulsión que se tiene. En cambio, en el caso del gas ideal, no decía de que prevalece las fuerzas de repulsión. De tal manera que se llega también a poder interpretar ya la modificación de la ley de los gases ideales para tener lógicamente una representación mucho más precisa en el comportamiento del gas ideal. Por lo tanto, se involucra en una constante al volumen molar respectivo, ya una constante B, que justamente va a venir a relacionar ese volumen efectivo para el caso de los gases ideales. De tal manera que también, fíjense, en base a esta relación, ¿no? De alguna manera, esta ecuación va a ir prediciendo que a medida que la presión se hace infinita, es decir, a medida que ésta se vaya haciendo mucho más grande, ¿ya? El volumen molar se va a aproximar al valor de B, ¿no? Al valor B, de que es el coeficiente, uno de los coeficientes de Van der Waals.
Y si eso es así, pues también vamos a asumir un carácter netamente del comportamiento ideal con respecto al comportamiento real. En la realidad, nosotros podemos considerar que si tenemos una presión sumamente alta, pues vamos a llegar a tener volúmenes molares aproximadamente cero, pero en la realidad no podemos tener un volumen cero, siempre va a haber un cierto volumen, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si tendríamos un volumen cero? Es decir, que la materia no ocuparía ningún espacio y eso no es concebible. De tal manera que se llega también a interpretar, aquí por ejemplo, está considerando el número de moles, en cambio aquí es un volumen total del recipiente, ¿ya? Aquí estamos trabajando, involucra la relación de la corrección de la ley de los gases ideales para introducir un coeficiente o una constante que mide de alguna manera la atracción entre las partículas para cada uno de los gases reales. Es decir, cada uno de los gases reales va a tener una cierta cantidad de atracción. De igual manera, también hace una corrección, ¿no? Aquí hace una corrección en función a las fuerzas de atracción o de repulsión, y aquí hace una corrección en función al volumen, el volumen del gas, introduciendo esta constante B, ya que es el volumen disponible de un mol de partículas. Es decir, que considera el tamaño de la partícula también, a sabiendas de que cada gas también aporta justamente con ese tamaño en particular que lo hace distintivo de uno del otro. N la conocemos, que es el número de moles. R también la conocemos, que es la constante universal de los gases ideales. Y la temperatura, que es la temperatura del recipiente que está trabajando, y lógicamente son basados en temperaturas absolutas. Ya. Hay una consideración también en base al coeficiente de compresibilidad Z, ¿ya? Dice que por encima de temperaturas críticas, la ecuación de Van der Waals es una mejora de la ley del gas ideal. Es decir, por encima de las temperaturas críticas. Cuando vemos la gráfica, vemos que la temperatura crítica está en el límite donde se confunde prácticamente el gas con el líquido, donde no podemos indicar con cierta certeza si está un líquido o está un gas en ahí. Entonces, también este modelo de Van der Waals, ¿ya? Se la puede tocar en una forma serial, ¿ya? Que de alguna manera también puede corregir la variabilidad del comportamiento en cuanto a lo que es el gas real y el gas ideal. Si se fijan, ya nos comienza a complicar un poco más en función al comportamiento del gas ideal de una serie de datos cuantitativos que nos va a permitir justamente verificar, involucrar no solamente la parte del volumen, sino también la parte de la atracción de las moléculas. Aquí también se tiene otro de los aspectos del comportamiento del factor de compresibilidad en función a la presión, ¿no? ¿Cuántas? ¿Dos? Y esas desviaciones en relación a lo que es cada uno de los gases a diferentes temperaturas. A diferentes temperaturas tengo diferente comportamiento.
Aquí nos hace una consideración, por ejemplo, si dice si la temperatura es baja, la relación de A sobre RT será mayor que la de B, lógicamente, ¿no? Si tenemos este factor muy bajito, entonces va a prevalecer la cantidad de A. Por lo tanto, la pendiente de Z va a ser negativa, dice, si graficamos de esa manera. A medida que aumenta la temperatura, la relación de A y R va a afectar también, ya que B se va a hacer cada vez menor. Entonces, también podemos analizar desde ese punto de vista cómo es el comportamiento de los gases reales en función al comportamiento de los gases ideales, las desviaciones que se tienen. Por eso es que para cada uno que está activado a diferente temperatura va a tener también su diferente comportamiento. Esto estábamos viendo hace rato, el comportamiento de las isotermas de un gas real, ya a medida que va aumentando la temperatura, llegamos a lo que son desde los líquidos hasta el estado gaseoso, llegando a una temperatura crítica. Y esa temperatura crítica justamente es la temperatura en que se confunde el líquido con el gas. Y si seguimos incrementando la temperatura, pues el comportamiento del gas real va a asumir un comportamiento de un gas ideal, porque si se fija, estamos asumiendo una isoterma específica. Entonces, también aquí la misma ecuación, ya graficando desde el punto de vista en la localización de un líquido vapor, vamos a tener justamente este punto C, que es el punto donde tenemos las condiciones críticas, ¿no? Un volumen crítico, una presión crítica para una temperatura crítica, donde hay ese cambio justamente. En la parte A, donde prevalece la producción de vapor o gas, y en la parte B, donde prevalece el estado líquido. Y aquí nos da una explicación que nos dice lo que estábamos indicando, que el punto C es el lado derecho del diagrama, representa el estado gaseoso de la sustancia, ¿no? Toda esta parte. En los puntos donde está por debajo de la cúpula, es decir, por debajo de este segmento, ya lo que se va a representar es justamente la coexistencia del estado líquido-vapor, líquido-gas. También nos interpreta el principio de continuidad de estados, que se refiere al hecho de que no siempre se puede distinguir entre un líquido y un gas, ¿no? Hay un momento en que no podemos distinguir si hay un gas o hay un líquido. Ese momento es el punto crítico que llamamos. Bueno, dentro de las ecuaciones de los gases reales, la que más se utiliza y la que más se la comprende desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista del comportamiento de las partículas es la ecuación de Van der Waals, específicamente, ¿no? En base a estas consideraciones que se hace, se puede interpretar para poder
asumir el comportamiento de un gas real a un comportamiento de un gas ideal, tomando en cuenta las variables de estado que indudablemente son las que van a afectar y las que me van a aproximar al comportamiento ideal. Por eso es de que utilizamos bastante las ecuaciones de los gases ideales para aproximar algunos valores al comportamiento real. Y lógicamente, ya cuando estamos específicamente trabajando, por ejemplo, en la industria petrolera, ya tendríamos que desviarnos, considerar ese desvío de la teoría cinética de los gases ideales, involucrarnos dentro del comportamiento de los gases ideales, utilizando las diferentes ecuaciones, tanto el Van der Waals o las otras ecuaciones que tienen su carácter de complejidad, ¿no?, respectiva. Aquí también, por ejemplo, en esta ecuación donde planteamos las diferentes isotermas del comportamiento de los gases ideales, de la misma manera, ¿no?, se va a tener a diferentes temperaturas el comportamiento de la presión versus el volumen de los gases respectivos, hasta llegar a temperaturas que puedan asumir el comportamiento de los gases ideales. Uno de los puntos, por ejemplo, de esta ecuación, para interpretar la del Van der Waals, nos dice que en la región de gran volumen, las isotermas se asemejan a las isotermas del gas ideal, ¿ya? En este caso, ¿no?, de gran volumen tenemos, cuando estamos hablando a temperaturas T3. Y cuando hablamos de las temperaturas TC, estaríamos trabajando ya por encima de las temperaturas críticas, donde la isoterma desarrolla un punto de inflexión, ¿ya?, un punto de inflexión donde se confunde prácticamente el estado líquido gaseoso. A temperaturas bajas, en T2, la isoterma exhibe vamos a tener un máximo y vamos a tener un mínimo de comportamiento, ¿ya? Estos máximos mínimos nos van a indicar también el comportamiento de ese gas y en el momento en que se lo puede licuar prácticamente, o en el momento en que se lo puede mantener como gas como tal. Nos indica que se tiene en esta curva, por ejemplo, 3 valores bien identificados para A, que van a estar en función a las presiones de equilibrio, porque aquí vamos a tener un equilibrio prácticamente, ¿no? A ver qué nos dice que en relación a la sección A y B, en esta curva donde está próxima al punto mínimo, y cuando tenemos el punto, cuando tenemos localizado hacia el máximo. Son dos consideraciones muy importantes a tomar en cuenta en relación al comportamiento de esta isoterma a temperatura 2. Entonces vemos cómo puede caer, no puede caer la presión, cómo puede caer la presión y cómo puede también elevarse a una presión máxima en ese comportamiento. Entonces, esta ecuación, esta gráfica, nos va a permitir de alguna manera identificar también los diferentes estados en cuanto a la sobresaturación que podamos tener de gas líquido o líquido gas, o también cómo podemos nosotros ver de enfriar
ya, de enfriar en base a reducir la temperatura respectiva. Las condiciones críticas, como habíamos indicado, es el punto crítico termodinámico, donde efectivamente, si revisamos matemáticamente, se van a cumplir las derivadas parciales de tanto el volumen, ¿ya? Y derivadas segundas parciales. Para tal efecto, si se sustituye esos valores, vamos a tener ecuaciones que nos van a representar de alguna manera esos puntos críticos. Y esos puntos críticos van a estar en función a la presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, relacionada también con las variables de Van der Waals, como es A y como es B. Esas variables las vamos a calcular a partir de los puntos críticos, o en su caso también se obtiene a través de lo que son las tablas respectivas, ¿no? Las constantes A y B pueden ser expresadas en términos de presión crítica, ya podemos utilizar, y temperatura crítica. Si conocemos los estados críticos de ese gas en real, puedo calcular el valor de A y calcular el valor de B y reemplazar en la ecuación de Van der Waals. También nos permite calcular el valor de Z, que es el valor de compresibilidad, ¿ya? Ese factor de compresibilidad crítico para ese gas. El principio de los estados correspondientes. Dentro del principio de los estados correspondientes definimos lo que son las propiedades reducidas, que son propiedades que de alguna manera están en función a la presión real y las presiones, o a la presión en la que está ejerciendo en el recipiente y las presiones críticas de cada ese gas. De tal manera que vamos a tener una presión reducida, un volumen reducido y una temperatura reducida, y que también podemos graficarla dentro de la ecuación de Van der Waals en función de las temperaturas reducidas también. Entonces se dice de que un estado se basa en un principio de estados correspondientes cuando asume el comportamiento a través de sus temperaturas, presiones y volúmenes críticos, una situación reducida para poder determinar las características propias del gas real, ¿ya? Más que todo, considerando en un comportamiento, en una gráfica donde tenemos presión, temperatura, donde efectivamente el comportamiento de los tres estados de agregación de la materia se pueden ser graficados, donde vamos a tener una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces habíamos indicado que el punto crítico justamente está donde se confunde prácticamente el estado líquido con el estado gaseoso. Y cuando hablamos del punto triple, de igual manera, ¿no? Es un punto donde coexisten los tres estados líquido, sólido y gaseoso. Por eso nos dice que el punto crítico es aquel límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de la masa, igual al del vapor, ¿no? Porque se confunden prácticamente. Y por encima de estos ya están los fluidos supercríticos, que también se puede considerar para una determinada actividad. Entonces, como les decía, hay gráficas psicométricas para poder determinar a diferentes temperaturas, ¿ya? Entonces se trabaja con estas relaciones y el factor de compresibilidad también.
Esto lo va a ver bastante en lo que es termodinámica. Nosotros no vamos a utilizar estas gráficas. Y como les decía, dentro de lo que es la ley de los gases ideales, se tiene varias ecuaciones, o algunas mucho más complejas que la de Van der Waals, ¿ya? Y cada una pues se la utilizará de acuerdo a las características que va a presentar el gas ideal que estamos estudiando. Para eso es necesario, como tema de información, que existe la ecuación de Dick-Teresi, que está relacionada de esta manera, la ecuación de Berthelot y la ecuación modificada también de Berthelot, ¿no? Y hay más todavía, hay otras ecuaciones que también hacen uso de la ecuación de los gases reales. Nosotros vamos a trabajar más con lo que respecta a los gases ideales, pero como información general y para en algún momento nos toca trabajar con gases reales, pues haremos uso de cada una de ellas y será en su momento poder analizar también, ¿no? Hay la ecuación viral también para poder desarrollar un comportamiento Hola. Ya, yo creo que a la tardecita iré, por favor, estoy pasando clase. Ya, gracias. Entonces, como información, hay diferentes ecuaciones que nos permiten analizar el comportamiento de los gases ideales y como verán, a medida que vamos viendo, ya cada una es más compleja, hay que considerar muchos más aspectos que, como les decía, en su momento ya se tendrían que ver, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación de Beatles-Bittman, ya que todas están en función también a esa desviación que se tiene el gas ideal, ¿no? Para cada una de ellas. Más que todo para que tengan una idea de cómo se va a ir trabajando la serie viral. Para cada uno de los coeficientes también se tiene como poder calcular cada coeficiente en función de sus actividades del gas real, ¿ya? Bueno, no hemos querido complicarnos mucho en lo que es los gases reales, como les indicaba al comienzo del tema, que más se vamos a abocar al comportamiento de los gases ideales y en función de eso, porque nos va a dar de alguna manera esa aproximación a que nosotros queremos tener como datos para poder asumir en cierta manera el comportamiento de los gases ideales. Ya para terminar todos estos aspectos, es importante recordar de que la teoría cinética de los gases de alguna manera nos va a ayudar a explicar varias propiedades de los gases. Básicamente, esta teoría cinética de los gases va a describir la estructura de un gas como un sistema compuesto por un número muy grande de moléculas de tamaño muy reducido en comparación con la distancia media entre las moléculas, ¿no? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, la teoría cinética, que se desprecia el tamaño de las moléculas porque es tan pequeñito en relación a la distancia que hay entre molécula a molécula. También nos indica que las moléculas se mueven libres
y rápidamente, de forma continua, a través del espacio que tienen al interior de un recipiente. Y eso da lugar a que tomemos en cuenta que si el recipiente está abierto, lógicamente todo el gas se va a salir, ¿no? Entonces, conociendo eso, podemos aplicar, por ejemplo, el comportamiento de los gases desde el punto de vista general en la utilización, en el manejo, ¿no? El principio la propiedad de difusión y efusión de los gases, pues nos permite a nosotros tener el cuidado en una industria de siempre mantener y cuidar prácticamente las válvulas de descarga, ¿no? Que estén bien cerradas o que estén herméticamente funcionando, porque ante un pequeño orificio de abertura de estas válvulas, pues que lo que voy a provocar un escape de gas, sabiendo de que la teoría cinética de los gases nos está indicando eso, ¿no? Que se mueven rápidamente en movimientos libres de las partículas y ocupan el mayor espacio posible. En la teoría cinética habíamos indicado que se basan en tres hipótesis importantes, ¿no? La una, que decía que un gas se comportaba o que constaba de un conjunto de partículas de una determinada masa, de un determinado diámetro, y que su movimiento era bien fuerte, bien caótico, de forma no predecible, es decir, aleatoria, de forma continua, y este movimiento es sumamente grande. Entonces, fíjense en cómo la teoría cinética de los gases nos hace comprender prácticamente que al interior del gas qué es lo que está sucediendo. Igualmente, como estábamos indicando, también el tamaño de las partículas es despreciable en relación a la distancia que hay entre partícula y partícula. También esa teoría cinética nos indicaba que estas partículas están interactuando, están chocando de forma constante y que de alguna manera se iban reflejando de forma muy que dudábamos o que no interpretábamos que había una elasticidad prácticamente en el choque. Si eso es así, podemos indicar de que la fricción por choque de cada una de las partículas sería despreciable desde el punto de vista de la teoría cinética de los gases. En tal sentido, a todo esto la teoría cinética nos alimenta bastante para poder identificar y determinar el comportamiento de los gases y en los diferentes cálculos que vamos a hacer. Por lo tanto, asemejamos el comportamiento de los gases ideales al comportamiento de los gases reales para aproximar los valores. No es un valor último valor o valor real al que nosotros estamos asumiendo, sino que es un valor aproximado que vamos a calcular, que lógicamente nos permite a nosotros, con esa aproximación, acercarnos bastante a lo que es el comportamiento de los gases. ¡Wow! Ya habíamos estado a las 9. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo martes para seguir con nuestras clases de físico-química. Inge, una consultita. Dime. Desde las anteriores clases no puedo marcar asistencia. Paso y me dice opción no válida. Yo decía que capaz solo mi plataforma y he preguntado allá en la DITIC, me dice no, pregúntele a su ingeniero. No puedo marcar asistencia, me sale opción no válida. No sé si soy la única o capaz otro compañero más tenga algún problema.
¿Cómo podría ser, Inge? Yo asisto a las clases, estoy en las clases, pero Yo no puedo manejo marcar la asistencia. yo no manejo el DTIC. La DTIC lo manejan ellos. Yo habilito para que ustedes marquen, ¿ya? Ujú. Y cada uno tiene el acceso a poder marcar. Uy, ahora, porque tengo varias clases que Sus no puedo compañeros, marcar. fíjense, sus compañeros han marcado. Y eso sale registrado, pues. Si hay una Sí, persona que no puede, ya es tema individual y eso tienen que ustedes averiguar en la DTIC porque no pueden marcar, porque eso yo no manejo. Eso manejan los de bueno, la DTIC. Inge, me decía que, Pregúntele bien. pregúntele a su ingeniero, capaz tiene bloqueado alguna cuestión ahí de la plataforma. Yo no puedo Y bloquear capaz- individualmente, pues. sí, pues No, sí, Inge, bueno, no solo puedo. era consultarle. Bueno, Inge, Pregúntele a ellos, de repente algo debe estar pasando. bueno, no tengo esa opción, o sea, me sale opción no válida, por más que No, entre temprano. yo tengo una sola opción que dice para que marquen todos los estudiantes. Esa lo coloco y eso es para todos. No es la opción uno por uno, ¿no? No es la opción uno por uno, es una sola general. Yo lo habilito esa y todos. Si no lo habilito, todos tampoco no pueden marcar. Bueno, Inge, Cuando lo habilito, gracias. todos pueden marcar. Eso debe ser allá en la TT que deben tener problemas. Dígale que no puede marcar y que se lo vean allá. Yo no toco esa parte ya interna del programa. Bueno, Bueno, chicos, Inge, gracias, solo quería consultarle, sí. nos vemos. Nos vemos, Hasta luego. chicos, el martes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Hasta luego.